Amén. Amén. Sí, pastor, amén. Amén. Vamos a hablar entonces de los instintos, tanto los instintos en los animales como el instinto en los seres humanos. Y vamos a poder notar con cierta diferencia que los instintos en los animales es algo puro, algo innato, que también en los seres humanos lo es, pero ya en los seres humanos los instintos ya no es algo tan puro, sino que vamos a ver que esos instintos pueden ser alterados o pueden ser inhibidos también. Entonces, ¿qué es un instinto? Algunos refieren que el instinto es una fuerza poderosa dentro de nuestro ser que nos va a impulsar con un determinado fin, con el fin de poder conservar lo que es la vida. Por ejemplo, decimos que es una reacción inmediata ante un estímulo. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, sin pensarlo dos veces, ¿el cuerpo qué hace? ¿O qué quiere hacer el cuerpo? Correr. ¿Verdad? Como que el cuerpo quiere salir corriendo, huyendo. Y eso es algo que no lo hemos aprendido, digamos, en el colegio, el instituto, la universidad, sino que eso se ha dado con el transcurrir de la vida, con el transcurrir del tiempo. Es más, algunos lo explican desde el punto de vista de la ciencia. Me refiero a lo siguiente, que cuando la persona tiene miedo, dicen que la sangre fluye a los pies. Y como la sangre fluye a los pies, lo más normal es que la persona corra, huya, porque los pies están totalmente intranquilos. Y esto no sucede también en los seres humanos, sino también sucede lo que es en los animalitos. Ahora, muchos dicen que gracias a esto, que es algo innato, el temor y el miedo, esto ha sido muy importante para la sobrevivencia. Porque imagínense que una persona no tuviera temor, no tuviera miedo y estuviera frente a una fiera salvaje, entonces es muy posible que esta persona no sobreviva, sino que sea atacada y por ende desaparezca de la faz de la tierra. Entonces, como que los instintos han servido para poder conservar la vida. Y cuando hablamos de los instintos, decimos que es una conducta innata. Cuando decimos conductas innatas, decimos conductas no aprendidas. No es que fui a un determinado lugar y allí me enseñaron a hacer esto. No. Y la finalidad de todo ello es una finalidad adaptativa, hablando concerniente a los instintos. Pero vamos a hablar, en primer lugar, los instintos en los animales. Y queremos decir esto con respecto a los instintos en los animales. Decimos que es un conjunto de actos, pero para cumplir un objetivo determinado, a través de ciertos comportamientos. Ahora, no vayamos a pensar que este instinto proviene tal vez de un largo proceso de aprendizaje con prueba y error. No, para nada. Sino que es el cumplimiento de algo innato o simplemente heredado. Dado que los animalitos, pues, tienen cerebro, pero carecen de un razonamiento como el de los animales. Esa es la gran diferencia. Tienen cerebro, pero carecen de razonamiento. Entonces, lo que le hace actuar a los animalitos, actúan por instinto. Por eso se dice que el instinto es innato y es hereditario. No precisan de un aprendizaje previo. Vamos a ver, voy a adelantar la diapositiva, luego regresamos. Por ejemplo, miren ahí, los talentos de la araña. La araña, ustedes saben, conocen, pues es un animalito que tiene la capacidad de poder hacer sus telas de arañas muy grandes. Pregunto yo, ¿será inteligencia o será instinto en la araña? ¿Qué será? Instinto innato. Es instinto, ¿verdad? Porque si nos formuláramos preguntas
¿Alguien le enseñaría a tejer a la araña? Alguien le dijo, mira, ¿sabes qué? Primero vas a empezar por este punto, luego vas a continuar así, de esta manera. Absolutamente nada. Y ese instinto es como un medio de sobrevivencia también y adaptativo. ¿Por qué? Porque a través de estas hermosas telares que fabrica lo que es la araña, la presa se enreda ahí, no puede salir, y le sirve para que la araña pueda alimentarse y sobrevivir. Entonces, nadie absolutamente le enseñó a tejer a la araña. Por ende, entonces estamos diciendo que es instinto y no inteligencia. Ahora, cuando hablamos de las abejitas también, las abejas producen una miel muy sabrosa, muy, pero muy, muy sabrosa. Es más, es como una figura tomada para la palabra del Señor. Y de manera figura literaria, hipérbole nos dice que aún la palabra de Dios es más dulce que la miel. Esa es una hipérbole dentro del lenguaje literario. Entonces, ¿alguien le enseñaría a fabricar miel a la abejita? Absolutamente no, ¿verdad? Simplemente por instintos. Entonces, si analizamos a ambos animalitos, como la araña, como las abejas, la araña no fue a un taller de textilería y las abejitas no fueron a un taller de gastronomía para que les indiquen, les orienten y le digan, esto es así, así, así y así. Muy bien, entonces, cuando hablamos del instinto en los animales, es innato y es hereditario, pero también tiene un sentido de supervivencia, como decíamos, para el sujeto y sus allegados. Por ejemplo, las aves. No es que las aves sean, digamos, algo muy detallistas en poder hacer sus nidos en partes muy altas o en partes donde sea de difícil acceso para otros seres, ¿no? Sino que las aves hacen sus nidos en ciertas partes complicadas de tener acceso para conservar la vida de ellas y la vida de sus pichones, de sus crías, mejor dicho. Y es más, eso es un instinto de supervivencia. Ahora, el instinto también en los animales decimos que es perfecto. Mejor dicho, esto implica que es algo que ya no se puede mejorar. Está tan perfectamente desarrollado en los animales que no es algo que dicen, a ver, vamos a ver en qué hemos mejorado, vamos a ver en qué hemos fallado, vamos a ver cómo nos proyectamos de aquí a un determinado tiempo. No, el instinto es totalmente perfecto en los animales. Los animales siguen haciendo sus nidos en determinadas partes para poder cuidar a sus polluelos y diferentes actividades. Pero también decimos que el instinto de los animales es ciego. ¿En qué forma decimos que es ciego? Aquí viene algo muy interesante. Porque el animal no sabe conscientemente lo que hace, ni la finalidad biológica que sirve. Es simplemente un acto automático. La abejita no dice, voy a hacer esto para esta determinada actividad. La arañita no dice, voy a hacer esto porque así me han enseñado y así tengo que hacerlo. No. El animalito simplemente hace lo que tiene que hacer, no de manera consciente, ni sabe también cuál es la finalidad del por qué está haciendo tal cosa. Mejor dicho, el animal no sabe que no sabe. Hace algo, pero no sabe por qué lo hace. Simplemente es instinto. No pasó por un proceso cognitivo, por un proceso racional, muy diferente lo que sucede con los seres humanos. Job, por ejemplo, nos plantea lo siguiente. Y Job dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Ahora, si nos pusiéramos a preguntar y a formular diferentes preguntas, ¿quién enseñó al león que tiene que cazar su presa para satisfacer su hambre? Absolutamente nadie le enseñó, sino que es un instinto. Y aquí viene el instinto de supervivencia, inclusive. También, por ejemplo, el mismo Job nos va a decir lo siguiente: se remonte el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Alguien le aconsejó y le dijo al águila: mira, águila, ¿sabes qué? Tú vas a tener que hacer tus nidos en la parte más alta, vas a tener que surcar los aires, y en su mayoría de veces pararás por los picos, por las cumbres, por las partes más altas. Absolutamente nada ni nadie, sino que son instintos, una fuerza interior que hace que el animalito realice o haga cierta conducta o comportamiento. Y estos instintos pueden valerse tal vez por un tema de defensa, por un tema de ataque, por un tema de escape, por un tema inclusive de alimentación. Es más, no sé si ustedes en alguna ocasión han visto ciertos reportajes en la National Geographic. En África, en la sabana, hay lugares allí donde hay tiempos de sequía muy terribles, tiempos de sequía, y en esos tiempos de sequía pues no hay agua, no hay pasto, y los animales ahí no pueden sobrevivir. ¿Y qué hacen esos animalitos? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué conducta toman esos animales? ¿Puede repetir la pregunta, pastor? Muy bien. Por ejemplo, en el África hay tiempos donde son meses de sequía terrible, no hay lluvia. Y lógicamente cuando no hay lluvia, los pastos se secan, ya no hay riachuelos, ya no hay agua que corra, y eso dificulta la supervivencia de los animalitos. La pregunta es, ¿qué hacen los animales para sobrevivir? Ahí tengo una respuesta que me están dando. Migran para buscar comida, y algunos mueren, exactamente. Sí. Y a veces hemos visto en la televisión cómo migran, inclusive por manadas, cientos de animales. Es más, lo curioso es que a veces han migrado el cazador y la presa casi juntos, casi juntos. Es más, un tiempo los patriarcas, ellos recordemos que hasta que lleguen a Canaán y sean sedentarios, ellos hicieron una vida de nómades, una vida de errantes, y ellos tenían que bajar de vez en cuando pues a las partes del río Nilo para que puedan encontrar agua, y así de esa manera puedan sus animalitos sobrevivir cuando había tiempo de sequía, ¿verdad? Entonces también ellos, pero es un proceso cognitivo, un proceso racional. Ellos sabían que ahí siempre había agua, entonces se conducían. Muy diferente a los animalitos. Los animalitos se guiaban por instintos. Hasta hoy, en la actualidad, se siguen guiando por instintos. Vamos a continuar. Un momentito, por favor. Muy bien. Dice así: además, muchos mamíferos, aves, peces, insectos, seguirán sin instrucción o experiencia previa a través de miles de kilómetros por cielo, mar, río, tierra, las mismas rutas de migración seguidas por todos sus antepasados, en búsqueda de alimento y climas propicios
para sobrevivir y reproducirse, logrando a tiempo llegar siempre al mismo sitio. Eso es lo curioso, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, aquí vemos una imagen donde un niño está ahí cogiendo a unos animalitos que se llaman la tortuga. Miren, lo interesante de esto es que las tortugas, cuando ya están por poner sus huevecillos, salen del mar, salen de las aguas y se dirigen a las costas. Y allí, una vez que ponen todos sus huevecillos en una parte estratégica para que los caliente el sol, ellas retornan al agua, y una vez que los calienta el sol, los huevecillos ya empiezan, las tortuguitas empiezan a salir del huevecillo, y lo primero que hacen las tortugas, o lo primero hacia donde se dirigen, ¿hacia dónde es? Hacia el mar. Hacia el mar, ¿verdad? Hacia el mar. Entonces uno dice ahora, pero ¿quién es el Señor? ¿Quién les dijo que tenían que dirigirse hacia ese determinado lugar? ¿Qué es lo que hace que se muevan, que se conduzcan, que tengan ciertos o tales conductas o comportamientos? Pues es los instintos. Entonces, con respecto a los instintos en los animales, podemos analizar, estimados hermanos, que su fin es un fin adaptativo, de supervivencia, es innato, es hereditario, es perfecto, no se puede modificar. Y lo más curioso es que los animalitos hacen tal o cual cosa, pero no lo hacen con la finalidad diciendo, voy a hacer esto para poder ayudar a la comunidad, para poder generar cierto tipo de conocimiento. No. El animal ni siquiera sabe o no sabe que no sabe. Eso es lo curioso de los animalitos. Si hay alguna interrogante, hermanos, con respecto al instinto de los animales, me gustaría alguna pregunta que ustedes tuvieran. Y si está quedando claro, me comunican. Pastor, discúlpeme una pregunta. Cuando esos animalitos, por ejemplo, que aprenden a bailar, también lo hacen por instinto. ¿Cómo, hermana? Los animalitos que a veces aprenden, el ser humano les enseña a bailar, a participar, o sea, en un show, también lo hacen por instinto. Ya, esas son conductas lo que es ya aprendidas ya. Por ejemplo, decimos que el instinto tiene un fin y un propósito, que es adaptativo o sirve para la supervivencia, para poder sobrevivir. Esas conductas que ya las personas les enseñan a sus animalitos, en la mayoría ya son conductas aprendidas, ya que no necesariamente tienen un fin adaptativo o un fin de sobrevivencia, sino que le enseñan y el animalito empieza a repetir ciertas conductas que le van guiando los amos en este caso. Pero su fin no es adaptativo, su fin no es de sobrevivencia. Amén, pastor. Bueno, si hubiera alguna otra interrogante quizá. Yo pensaba, yo pensaba que eran inteligentes, porque como a veces hay perro policía, no hay, que por ejemplo captan al muerto, al cadáver, no hay, es por instinto, ¿no? Claro, y hay animalitos que tienen la capacidad de repente de poder captar más rápido un aprendizaje que otros animalitos, ¿no? Y la mayoría son por instintos, porque si bien es cierto, el animalito actúa, pero en su mayoría por instinto. Inclusive a veces hemos cometido el error de poder decir, mira, el lorito conversa. Y el lorito no es que conversa, sino que el lorito repite en su mayoría palabras que les han enseñado. Y no es que esté ejerciendo una comunicación, porque una comunicación es entre dos. Hay un receptor, hay un emisor. Y el lorito
lo que hace en su mayoría es poder repetir ciertas palabras que son aprendidas también. Gracias, pastor. Muy bien, vamos a continuar entonces y ahora vamos a hablar en el instinto en los humanos. Decimos que los instintos en los humanos es la capacidad de desarrollo mental cada vez más amplia. Pero aquí hay que entender algo, como dije al inicio, y que esto diferencia en el instinto animal del instinto de los seres humanos, ya que en los seres humanos no realizan actos puramente instintivos. Entonces los instintos ya no aparecen en forma pura y precisa, porque el ser humano en sí, el ser humano es sumamente complejo y en él se dan las más diversas formas de comportamientos pero muy diferente de los animales. Dice así: tienen variadas manifestaciones en diversos individuos y aún en un determinado individuo. Por ejemplo, el instinto de la fuga ante el peligro es incontrolable en las personas que tienen miedo. En los pusilánimes, en los timoratos, en los cobardes, es totalmente incontrolable y la persona huye, corre. En los nerviosos, pero se va a manifestar de un modo muy distinto en los valientes, en los apáticos y en los serenos. Algunos, por ejemplo, por decir que tienen un carácter muy valiente, un carácter como que esta persona es muy valiente, no le teme a nada, no huye, no corre. Y mil veces, como dijo alguien, que se diga, aquí corrió, que aquí murió. Entonces, por eso es que el ser humano tiene la capacidad de poder controlar las reacciones o manifestaciones corpóreas, conductuales. Ante un temor, lo más normal es que la persona corra ante un ataque, ante una agresión, pero algunos se detienen. Por ejemplo, no sé si ustedes han podido analizar, han podido ver quizá que hay una pareja de enamorados que salen a la calle a pasear y de repente por ahí hay una pelea de pandilleros que empiezan a sacar cuchillo, empiezan a poder tirar bala. ¿Qué hace en este caso la enamorada, la pareja, la mujer? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué conductas toma? Miedo. Miedo, ¿verdad? Empieza a llorar, pero el hombre, ¿qué dice? En algunos casos. En algunos casos el hombre a veces también es miedoso, como también reacciona, ¿no? También reacciona con impulso. Pero en algunos casos como que el hombre quiere sorprender a la pareja. No tengas miedo, no tengas temor. Y por dentro posiblemente está sintiendo cierto tipo de temor. Entonces, como que el instinto de poder correr, huir frente a un determinado estímulo que puede ser de repente una bestia, una pelea, como que el instinto ya no está tan puro. El enamorado, por sorprender a la enamorada, puede fingir que no tiene ningún tipo de temor, aunque por dentro esté muriéndose de miedo. Pero mil veces que digan, aquí corrió, que aquí murió. Entonces, como el ser humano es complejo, la conducta es muy compleja, en algunos el temor es incontrolable, pero en otros puede ser controlado, de tal manera que los instintos ya no aparecen en forma pura, como en los animalitos. También se da el caso, ¿sí? A ver, por acá hay una pregunta, hermano, ¿y los monos o también los loros que hablan? Claro, como dije, no, los loros
no ejercen un proceso de comunicación o no hablan, sino que repiten ciertas conductas. He escuchado con respecto a los monos que tienen un cerebro muy desarrollado, pero igual en la mayoría de casos son por instinto inclusive. ¿En qué forma los monos tienen la capacidad más desarrollada? Porque los monos inclusive tienen la capacidad de poder caminar de pie, caminar de pie, digamos, también coger con las manos ciertas cosas para poder, por ejemplo, si hace tiempo se hizo un estudio para poder medir la capacidad de los chimpancés y habían puesto una mesa, habían puesto un gancho y arriba habían puesto lo que es unos plátanos. Ahora querían ver cómo el animalito llega a lo que llega hacia su objetivo, que es la comida. Entonces pudieron analizar que el mono lo primero que hizo se subió a la mesa. Luego quiso alcanzar, pero se dio cuenta que no podía alcanzar. Entonces visualizó a su alrededor y vio el gancho y subió a la mesa con el gancho y luego cogió lo que es allí esa comida para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que impulsó a tomar ciertas conductas? Es pues el fin adaptativo o el fin de la sobrevivencia. Sí, los delfines sí también tienen, sí, a ver, sí, escucho por ahí. Pastor, el mono también es por instinto, ¿no es cierto? No es como el hombre. Claro, todos los animales en su mayoría son por instintos. Que hay ciertas conductas que han aprendido con el transcurrir del tiempo, pero en la mayoría sí son aprendidos, son instintos. Son animales. Y el hombre por lo general cuando reacciona así impulsivamente, generalmente son los hombres machistas, ¿no? Tienen su carácter impulsivo, quieren mostrar que son bien machos. Mire, el ser humano, la conducta es muy compleja, muy compleja, Ahora, detrás de todo hay un factor fisiológico. Le explico lo siguiente, y esto nos dicen desde el campo de la medicina también. Por ejemplo, cuando una persona está enojada de cólera, nos han enseñado que la sangre fluye a las manos. Entonces las manos están inquietas. Y lo que quiere hacer la persona es coger algo y golpear a aquello o aquel que le está causando desagrado o molestia. Y también lo mismo cuando la persona está temerosa, decíamos, la sangre fluye a los pies y la persona quiere salir corriendo. Cuando la persona siente vergüenza, como que todo va al rostro y la persona se pone rojita como tomate. Y así, de diferentes formas y maneras, también reacciona lo que es el cuerpo. Y es que hay una parte fisiológica. No necesariamente diría yo que es una conducta machista, sino que a veces la persona como que quiere sorprender o hacer pensar a los demás que tiene un carácter valiente ante la mujer. Y ese instinto de decir, no te preocupes, aquí estoy yo que te voy a defender. No te preocupes, aquí estoy yo, conmigo no pasa nada, te estés tranquila, y más o menos es lo que quiere transmitir consciente o inconscientemente. Muy bien, dice así. También se da el caso de que un individuo controle los actos que puede originar dicho impulso de fuga, dependiendo del temor a quedar en ridículo, o por la acción de los hábitos y de educación que haya tenido. A veces puede ser, a ver, dice acá, pasó una pregunta, la persona cuando muere, dicen los médicos que hablan, a ver, nuestra hermana Nelly hace una pregunta. Pastor, una pregunta.
La persona cuando muere, dicen los médicos que hablan, a ver, cuando muere, ¿cómo así? No lo entiendo, hermana, si puede prender su audio y quizás formular la pregunta. Pastor, los médicos forenses dicen que cuando se van a hacer sus estudios, se encuentran con el cadáver y dicen que el cadáver se levanta y los agarra de algunos muertos, o también pueden hablar. ¿Será verdad? Mire, la verdad, yo he llevado cursos de forense, tengo amistades con varios que se dedican a esta especialidad, pero la verdad no he escuchado la verdad, es algo, a veces siempre hay, como se dice, por los pasillos de todos los lugares, siempre hay mitos, siempre hay ciertas leyendas que se dicen, ¿no? Pero quizás no es lo que es que hablan, porque ya el muerto Está muerto. Claro, ya. Pastor, yo, yo tuve un amigo médico forense que, bueno, ya tiene unos meses que ha muerto. Son reacciones del todo el sistema nervioso que tiene, reacciona el cuerpo y se estira. Esa era la reacción de que a veces se mueve el cuerpo, se mueve la boca, inclusive llora. ¿Por qué? Porque estamos llenos de agua y llenos de nervios, ¿no? Y, bueno, eso es lo que él me dijo, porque yo le digo, ¿por qué el muerto se estira así, pum, un patadón, por ejemplo, estás que lo vistes y te puede dar un patadón, es que se estira ya, el muerto se estira porque está muriendo, no ha muerto, pues, ¿no? Pero no total, porque dice que el cerebro muere después de 24 horas. Exactamente, miren, hay ciertas verdades que cuando una persona ya muere, ciertos órganos aún están funcionando. Por eso es que ni bien muere una persona, se le saca lo que es los órganos para hacer ciertos trasplantes. Es más, he escuchado que duran ciertos órganos algo de 24 horas. Entonces, es muy cierto, a veces pensamos que la persona se está moviendo, pero son ciertas contracciones del cuerpo. No necesariamente es que esa persona está realizando movimientos voluntarios, sino que ya son producto de que el cuerpo se está contrayendo. Inclusive por ahí nos dicen, a ver, no hablan, quizás mueven la boca por un autorreflejo, sí, puede ser. Inclusive hace muchos años atrás, un amigo mío falleció de edad de 16 años y ya lo habían traído ya a su casa, estaban esperando lo que es el cajón inclusive, pero como que el cuerpo dio como que un suspiro. Y todos dijeron, está vivo, pero no, sino que eran ciertas contracciones que el cuerpo estaba realizando ya, pero ya estaba cadáver, estaba muerto. Dice, en películas he visto eso de los muertos se enamoran y cagan. Sí, en películas se ve que caminan todos, un montón de cosas. Los muertos roncan su garganta, pero ellos ya están muertos. Puede ser también, sí, por ciertas contracciones. Solo que roncan porque están llenos de gases también, pues, que tenemos intestinos, salen los gases. Sí, exactamente. Si ese es un campo ya de los forenses, como le digo, siempre va a haber ciertos mitos, leyendas, comentarios. Dentro de ello hay algunos que son verdad y otros que quizá no son tan verdad que digamos. Entonces, para poder diferenciar, el instinto de los animales aparece en su estado más puro y primitivo. En los seres humanos ya no está tan puramente, porque la persona inclusive, como dice acá, por no quedar en ridículo, es capaz de quedarse allí en ese lugar para poder enfrentar un problema, enfrentar cierto problema que se le viene. Lastimosamente, muchos casos ha habido así. Ahora, cuando hablamos de los instintos en los seres humanos, es el fin de conservación de vida y de la especie.
El ser humano, por ejemplo, y de aquí vamos a entrar a las tablas de Maslow, a la pirámide, a la jerarquía de Maslow, de la autorrealización. Y el instinto de los seres humanos es de conservación. ¿Qué es lo que va a conservar? La vida y la especie. Y va a luchar por sobrevivir. Va a buscar alimento, va a buscar descanso, hay un sentimiento maternal, hay un sentimiento paternal. Pero también hay los instintos, su función también es de expansión a la vida, adquisición de bienes, el sentimiento de poder, pero ya esto no está en su estado más puro. También el fin es de socialización, el instinto de cariño, el instinto de amor, de odio, interacción. Entonces, el ser humano, existe una tendencia instintiva hacia lo material. Y más luego vamos a ver que el ser humano no se contenta con algo, quiere cada día escalar más y más. Y ahí es donde existe una lucha por la sobrevivencia. Entonces, en el ser humano tenemos tendencia instintiva a lo material. Los animalitos tienen una tendencia instintiva más por la sobrevivencia. Ellos luchan día a día por obtener su presa y así de esa manera sobrevivir. Y ahí acabó todo. No están queriendo escalar más en la sociedad. Pero el ser humano no. El ser humano quiere ir escalando estratos sociales cada momento. Pero también hay una tendencia instintiva a lo espiritual, a lo religioso. Aún no solamente a lo religioso, sino también hay una tendencia a lo místico. Hay una tendencia, un ratito, hay una tendencia a la brujería, a todo aquello también de manera negativa que aparece. Entonces, hay un impulso en los seres humanos a los valores espirituales. Miren, hay algo que aquí hay que entender. Todas las personas tienen una necesidad religiosa, todos absolutamente. Yo he escuchado a muchas personas, y no sé, a ver ustedes qué opinan con respecto a ello, a muchas personas decir, básicamente, Dios no existe, y niegan totalmente a Dios, y dicen, así, abiertamente, no creo en Dios, porque Dios no existe. ¿Saben? Yo he llegado a una pequeña conclusión, que más personas hay antiteístas que ateístas. Escúchame bien la diferencia. Anti, contra, teos, Dios. O sea, más personas existen que están en contra de Dios que más personas que dicen no existe Dios. Y yo he llegado a la pequeña conclusión por diferentes experiencias que he escuchado en algunos. Les cuento una experiencia de un amigo mío de la universidad. Él me decía abiertamente, y en la universidad me decían pastor también, me dice, pastor, yo no creo en Dios, Dios no existe. Y yo me puedo burlar y decir cualquier palabra de tu Dios porque simplemente no existe. Conversando reiteradas veces, yo le dije, ¿sabes qué? Yo llego a la pequeña conclusión de que algo en la vida te ha pasado, que posiblemente tú le pediste algo a Dios y como que eso no se concluyó o no se hizo realidad. Y veo que en vez de no creer en Dios, veo que has agarrado cierta aversión o cierta cólera e indignación con Dios. Él abrió su corazón y me dijo, sí, a tal edad, cuando yo era adolescente, me pasó esto, y yo siempre creí en Dios, pero desde ese momento yo dejé de creer lo que es en Dios. Y no es que dejó de creer en Dios, sino que ahora está contra Dios.
Entonces, si analizamos con cuidado y detenimiento, podemos analizar que hay más personas renegadas en contra de Dios, antiteístas que ateístas. Porque todos en la vida tienen una necesidad religiosa. Y esta necesidad religiosa se expresa en la búsqueda de santidad, de justicia, de amor al prójimo. Es más, los antropólogos, ellos llegan a una conclusión, que todas las civilizaciones han practicado alguna forma de culto a un ser superior. Por ejemplo, en Romanos mismo nos dice que por ignorancia adoraban o rendían culto a las obras del Creador y no al Creador en sí. Romanos 1:20. Los antepasados, los incas, por ejemplo, ¿a quiénes adoraban? Al sol, la luna. ¿Verdad? A la tierra, a la lluvia, la mamapacha. O sea, todo lo que aparentemente les daba vida era objeto de adoración. El sol calienta, el sol abriga, el sol da vida, hay que adorarlo. La lluvia genera que las plantas crezcan, hay que adorarlo. La tierra sirve para poder hacer los sembríos y de ello alimentarnos, hay que adorarlo. Entonces, había una necesidad de adorar ciertos entes, tales como el sol, tales como la luna, tales como la lluvia, tales como la tierra. Pero ahí tenemos el instinto espiritual. E inclusive les brindaban ofrendas. Por ejemplo, a Huiracocha, que se decía que era como que en la cultura incaica el creador de todo lo que se ve y era objeto de adoración. También al puma, al cóndor, animales, etcétera, como nos dice ahí nuestro hermano. Entonces tenemos una tendencia instinta a lo espiritual. Vamos a continuar. Es más, si vamos desde la Biblia, el culto a Dios, la adoración, es una de las primeras actividades humanas mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Asimismo, una vez que pasó toda esa experiencia, viene el tema del diluvio. Es lo primero que hacen Noé y su familia después del diluvio, bajo la nueva creación. También, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahí vemos. Alguien le dijo, pregunto yo, un ratito, ¿alguien le dijo a Adán y Abel, dame ofrenda? Perdón, a Caín y Abel, ¿alguien le dijo? No le dijo nadie. No, ¿verdad? No es una palabra. Pero como que el instinto, ahí está. Es el instinto ese es el instinto de amor, ¿no? Y de agradecimiento. Exactamente, mire, más que de amor, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque los incas, por ejemplo, ellos rendían culto, traían ofrendas por agradecimiento a la lluvia que hace crecer las plantas, a la tierra que produce las plantas, al sol que da calor. Entonces, de agradecimiento. Y tanto eran los instintos religiosos en los incas, en los antepasados, que cuando dejaba de llover, ellos decían y aludían, se ha molestado la lluvia, se ha molestado el Dios, entonces hay que agradarlo. ¿Y cómo lo agradaban?
Ofrendando. Ofrendando. Por eso, justamente estamos analizando el libro de Levítico y Dios les da cierta orden al pueblo de Israel que estaban rumbo a Canaán, a una tierra donde habían habitantes extranjeros con conductas totalmente diferentes a la de los israelitas. Y Dios le dice allí que ellos no ofrezcan sacrificio al dios Moloc. Y el dios Moloc, los cananitas o los filisteos, lo que hacían era poner en las manos del dios Moloc, manos fundidas de hierro ardiendo ahí fundidas, sus niños, y los zancochaba literalmente. Entonces Dios decía que eso, la cultura de ellos, no debería hacer tal o cuales cosas. Los incas lo hacían en su ignorancia y básicamente por instinto también, porque existe un instinto religioso. También decimos que en Caín y Abel sucedió eso, luego en Noé también, pero también curiosamente será la última y única actividad de los redimidos cuando estemos en el cielo. Y eso dice Apocalipsis 4:4 y Apocalipsis 22:9. Aquí ya está en su módulo, donde ya se va a tener que analizar ciertos pasajes y comparar los motivos por los cuales el hombre busca a Dios. Muy bien, hemos terminado el tema de los instintos. Si es que no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, vamos a entrar en este momento a la teoría de las necesidades de Maslow. Permítanme un par de minutitos, por favor, ¿les parece, hermanos, un par de minutitos, sí? Amén, pastor. Amén. Muy bien, entonces, son 8:50. Amén, pastor. ¿Me parece si mejor hasta las 9, 5 minutos, por favor, y regresamos a las 9 en punto? Amén. También, amén. Amén, pastor, amén. Muchos han preferido decir, no, aquí simplemente se hace esto, yo tengo la razón, pero vale la pena escucharlas. Vale la pena recibir su consejo porque ellas tienen un lado muy desarrollado. Es el lado del sexto sentido. Claro, si nos vamos desde el primer ejemplo bíblico, ahí sí falló lo que es Eva, ¿no? Pero luego hay muchos ejemplos donde podemos ver que sí. Es muy interesante también poder escuchar los consejos. Listo, vamos a continuar. A ver, nos quedamos ya. Vamos a entrar entonces a las teorías de necesidades de Maslow, o a la pirámide, a la jerarquía. Maslow nos habla de 5 jerarquías. Nos dice que el hombre o el ser humano le gusta escalar, le gusta cada día emprender, no le gusta quedarse solamente en un lado. Vamos a hablar lo que es las necesidades fisiológicas, que es el punto número 1 y que sirve como base en la pirámide, y los otros 4 que son necesidades de seguridad, pertenencia, estima y la cumbre que es autorrealización. Estas 4 son ya, diríamos, necesidades psicológicas. Entonces vamos a hablar de la teoría de necesidades de Maslow. Y vamos a hablar de la primera, de las fisiológicas. Y aquí quiero que capten muy bien la idea, porque esto es como la base. Esto es como la base de la pirámide. Si no captamos la base, será difícil de poder ir analizando la jerarquía o los estratos. Entonces, partamos por la necesidad fisiológica. Se dice que estas necesidades son requisitos para la supervivencia.
como que son las que más surgen, como que son las más fuertes, las que necesitamos de manera urgente. Todo lo que es realmente básico. Si nosotros como que no cubrimos estas necesidades fisiológicas, o también llamadas necesidades básicas, no vamos a tener la capacidad para enfocar o en seguir avanzando en el siguiente escalón de las necesidades. Les formulo una pregunta. Una persona con hambre o una persona con sueño, ¿se podrá concentrar en sus metas a desarrollar? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿verdad? Una persona, si es que no desarrolla este lado fisiológico, si no se suple este lado fisiológico del sueño, de la comida, de la bebida, de todas las necesidades básicas, la persona no va a tener la capacidad de concentrarse en sus sueños, de concentrarse en sus metas. Por eso, Maslow nos dice allí que una persona con hambre, una persona con sueño, una persona que no se ha satisfecho las necesidades fisiológicas, será una persona que no puede tener la capacidad de concentrarse en sus metas, en sus proyectos. Porque imagínense una persona con el estómago vacío, una persona que no ha comido nada, una persona que por tanta preocupación no puede conciliar el sueño, no va a tener la capacidad de concentrarse y no va a tener la energía física suficiente para poder realizar tal o cual cosa. Ahora, acá hay una pregunta y quisiera que lo conversamos aquí. ¿Por qué los gobiernos, pregunto yo, por qué los gobiernos no se preocupan mucho en los cumplimientos de estas necesidades primarias? ¿Por qué los gobiernos no aseguran una buena salud? No hay buenas postas médicas, no hay buenos centros de salud. ¿Por qué los gobiernos no brindan una buena educación? ¿Por qué les cuesta tanto a los gobiernos brindar todas estas necesidades fisiológicas en el ser humano? ¿A qué se deberá? ¿Por qué será? Por la corrupción, muy bien, ahí en la corrupción, exactamente. A ver, por ejemplo, si yo quiero tener siempre a personas, no quieren invertir, también es muy cierto, solamente para sus bolsillos, es la verdad. Pero a ver, hay algo más allá. Hay algo más allá y Maslow, le vamos a dar la razón a Maslow. Maslow nos va a decir, miren acá, dice así, si la persona tiene cubiertos esas necesidades, surgirán nuevas necesidades según Maslow. Las personas siempre va a aspirar a más, va a exigir más y a muchos gobiernos no le conviene. Por ejemplo, si la persona ya tiene desarrollado este lado fisiológico, ya tiene cubierto, ya no tiene hambre, ya no tiene sed, ya tiene una buena paz mental, la persona va a querer surgir, la persona va a querer lograr más estratos sociales, más jerarquía. Entonces el Estado dice, no, nos vamos a hacer padecer en esta necesidad, cosa que la persona va a estar luchando simplemente por satisfacer estas necesidades. Le vamos a dar lo poco que hay, cosa que ya no va a querer, no va a tener expectativas para poder alcanzar una profesión, no va a tener expectativas para poder tener o lograr la autorrealización, que es lo que realmente nos propone Maslow. Entonces, al yo no satisfacer las necesidades fisiológicas,
la persona se va a concentrar solamente en suplir sus necesidades fisiológicas y no lograr alcanzar más jerarquía dentro de la sociedad. Y valgan verdades, si miramos las realidades, hay zonas donde hay minas de oro, minas de cobre, minas generan mucho tema económico. ¿Cómo es la realidad social y económica de las familias, de los lugareños, valga la redundancia, de ese lugar? ¿Cómo es la realidad social y económica? ¿Es una realidad de pudientes o es una realidad, lastimosamente, que luchan por la comida? ¿Cómo es? Pastor, ¿puede repetir la pregunta? Miren, luchan por la comida, pastor. ¿Sí, hermano, lo escucho? Luchan por la comida, digo. Exactamente. Vamos a repetir la pregunta. Gracias, hermano Peña. Miren, en algunos lugares donde hay minas de oro, minas de cobre, etcétera, diferentes tipos de minas, ¿cómo es la realidad social y económica de las personas de ese lugar que viven ahí? Y ahí nuestro hermano Heiner nos está diciendo una realidad. Y la realidad es que muchas de esas familias son personas que luchan por la comida. Pero se pone una mina de oro. ¿Por qué no invertimos en el canon que está allí y ayudamos a las personas? Estas personas, si es que les ayudamos, ahora no están preocupadas por la necesidad fisiológica, ya tienen comida, ya tienen salud, entonces van a querer estudiar, van a querer ser profesionales, porque ya la mente no va a estar preocupada simplemente en satisfacer las necesidades fisiológicas, sino ahora vamos a poder satisfacer otras necesidades. Aparte, los pobres tienen problemas de salud por la contaminación. Es muy cierto. Hace años atrás me he olvidado del reportaje y el lugar inclusive donde se llegó a poder analizar y se le llamaban los niños de plomo. ¿Por qué? Porque en el cerebro de una mina, no recuerdo exactamente el lugar, habían encontrado en el organismo de la persona cierto tipo de elemento químico que eso hacía que la persona no pueda desarrollarse cognitivamente. Entonces, como que allí nos estaban estancando a las personas. Entonces, Maslow nos dice, en la Aurora, muy bien, muchas gracias, hermano. Miren, Maslow nos dice, si la persona satisface esas necesidades fisiológicas, la persona va a querer conseguir más. La persona va a querer lograr más, y está muy bien. Pero si la persona lucha el día a día por la comida, no hay una buena salud, no hay una buena atención, entonces la persona siempre va a vivir en ese estado. Siempre. Y al Estado le conviene. Al Estado le conviene. ¿Por qué? Porque así habrá personas que no puedan salir adelante. Mientras más los tienen rezagados, más van los poderosos a llevarse absolutamente todo y la mayoría va a estar en esta base. Querer satisfacer solamente las necesidades fisiológicas. Una persona con hambre, una persona con sueño, una persona con sed no está concentrada o no se va a poder concentrar en sus metas. Una persona que tiene hambre no va a poder visualizar, no va a poder hacer nada de ellos. Por eso Maslow dice, repito, hay que satisfacer estas necesidades. Después de ello, vamos ascendiendo. Bien, ¿alguna pregunta si hubiera con respecto a este primer punto? Pastor, discúlpeme, María Esperanza, tuyo. No solamente las minas, sino antiguamente nuestros padres antiguos, tampoco
a veces no, y también si la llamaban los patrones, ¿no? No les daban alimento tampoco con la intención de que ellos no sean más superados, ¿no? Para poderlos controlar ellos, ¿no? Que sean ignorantes, que no fluyan más, sino que sean ignorantes para que el patrón o los padres los esté controlando a ellos, para que le trabajen para ellos. Exactamente, hermana, exactamente. Y ni siquiera y metían otro tipo de mentalidad, ¿no? El tipo de mentalidad. Miren, y analicemos en los patrones culturales que posiblemente se han ido metiendo en la mentalidad de las personas y estas las han arraigado como tal y lo han visto como algo positivo. Por ejemplo, mi madre me cuenta siempre una anécdota y dice que anteriormente decían, simplemente aprende a hacer tu nombre y a firmar nada más. ¿Para qué? Nada más. Y por eso es que había en la parte andina, en la parte rural, muchas personas que no han sabido leer, muchas personas con limitaciones a escribir. Inclusive la mentalidad era 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos. ¿Por qué? Un hijo para cargar la leña, un hijo para el campo, un hijo para aquellos los animales, un hijo para la cocina. Falta uno más para esto, pero la mentalidad no estaba en poder lograr cada día más. Y esto posiblemente sean patrones culturales que no han nacido de ellos, sino que han sido arraigados como tal en su mente y lo han hecho parte de su vivencia. Muchos han carecido de estudio. Hay zonas, se dice, por ejemplo, que, y es más, se hizo y con esto no estamos despreciando para nada otras regiones, no. Se dice inclusive, por ejemplo, que en la zona andina, las personas como que tienen un lado cognitivo más desarrollado, inclusive. Hice una encuesta hace muchos años atrás, aquí en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y se llegó a analizar que en alto porcentaje de aquellos que estaban en la universidad eran personas de la parte de la sierra. Pero en la parte de la sierra la mayoría como que tienen rezagado a las personas, los tienen esclavizadas y la persona solamente lucha por tratar de sobrevivir y satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas y no le proveen de ninguna ayuda. Porque repito, el ser humano según Maslow quiere cada día lograr más. Y el Estado dice, si le suplimos esto, ellos van a querer más. Mejor hay que tenerlos ahí. Pastor, una pregunta. ¿Ya, no? Ya, ¿por qué el Estado trata así a las demás personas si cada persona lograría aprender más o subir un escalón más, diría yo? Sería un avance más para el país. ¿Y por qué el Estado no podría ayudar eso? Claro, mire, acá hay algunas respuestas, ¿no? Nuestro hermano Rosberg nos dice, existe la corrupción. Lastimosamente esa es una realidad. Solo piensan en ellos, esa es otra realidad. No quieren invertir, es otra realidad. Piensan solamente en sus bolsillos, esa es otra realidad, hermanos. Estamos en un mundo donde existe un egoísmo terrible y la avaricia cada día terrible. Es más, tanto existe la avaricia por el dinero que no sé si ustedes, por ejemplo, habrán escuchado, y gracias a algunos medios de comunicación, noticieros lo sacan al aire. Sin lugar a duda, también cuántas cosas habrá que ellos saben, pero no lo sacan al aire porque posiblemente no lo convienen, o de repente puede ser que les pagan, o también puede ser que quizás los amenacen, ¿no? Congresistas, por ejemplo, que han sido reelegidos como congresista. Cuando un congresista es elegido por primera vez, el Estado agarra y le paga todos sus pasajes para que se vaya a la capital. Y es regular en economía, ese gasto que invierte supuestamente el Estado. Ahora, si son reelegidos, pregunto yo,
¿Se tendrá que dar por segunda vez este gasto? Creo que no. Exactamente. Pero ¿qué se ha visto? Que han vuelto a cobrar, estando ya establecidos en la capital. ¿Se da cuenta? ¿Cómo existe lo que es la corrupción? Es más, sucedió lo que es en el terremoto de Pisco, creo, si no me equivoco, personas famosas, dentro de ellos cantantes, actrices, actores, que apoyaron con víveres, con dinero, para que pueda ser llevado a esta zona de Pisco, me parece, no recuerdo bien. Ahora, salieron las noticias de que un congresista a la medianoche estaba guardando una serie de cosas que supuestamente deberían ir para Pisco para ayudar a los damnificados, pero todo lo estaba guardando en sus casas. ¿Se da cuenta usted cómo está la corrupción? Solo piensan en ellos y no piensan en los demás. Ellos quieren lograr la autorrealización, según Maslow, pero en base al sufrimiento de los demás. Existe la corrupción a flor de piel hoy en día. Y por eso los gobiernos no se preocupan mucho en el cumplimiento de esta necesidad primaria, que es, pues, como hemos tratado de analizar. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora entramos al segundo grado de la pirámide, que es la necesidad de seguridad. Y esta es una necesidad psicológica. Y también va a estar relacionado con tener una buena seguridad mental. Una buena seguridad mental. Si estas no son satisfechas, no se va a poder enfrentar las enfermedades psicopatológicas. Cuando la mente siente inseguridad, viene la ansiedad generalizada, viene la depresión, viene el estrés. Muchos no podrán conciliar el sueño y pensarán que les va a dar un derrame. Pero qué bonito es poder tener una seguridad mental. Ahora, claro, si no hay satisfecha una necesidad, la primera necesidad, que es la necesidad fisiológica, la persona no va a poder tener una buena seguridad mental, porque va a estar pensando en el alimento, va a estar pensando en la seguridad, va a estar pensando en muchas otras cosas. Inclusive esta persona puede sufrir de un derrame. Por eso es necesario, Maslow dice, una vez que yo suplo esta necesidad fisiológica, va a venir la segunda necesidad, la necesidad de seguridad. Pero ojo acá, que todas las necesidades van a coexistir con sí mismo. Porque no puede decir, ay, pues ya estoy lleno, ya no tengo hambre, ya no tengo sueño, ya no tengo sed. Entonces desaparece esa necesidad. No, de manera simultánea tienen que coexistir. Porque si yo ya tengo una buena seguridad mental, es porque también las necesidades básicas están siendo suplidas. Porque si no, va a venir la ansiedad, va a venir el estrés, etc. Y Maslow lo dice, una vez que yo ya tengo las fisiológicas, tengo la necesidad suplida, la de seguridad, viene la tercera, que es la de pertenencia. Y es parte de la pertenencia, es sentirnos partes de. Y hay que entender algo, no somos seres aislados. Imagínate si no te sientes seguro en el colegio, en el área laboral. Por ejemplo, a ver, una persona que no se siente seguro en el área laboral, en el área familiar, ¿sentirá que pertenece a ese grupo? No. No, ¿verdad? Entonces Maslow dice, para que la persona pueda llegar a la autorrealización, en primer lugar, satisfecha las necesidades fisiológicas. Segundo, la necesidad de seguridad, tiene que estar seguro mentalmente. Una vez
viene la de pertenencia. Yo siento que pertenezco a este lugar. Yo siento que pertenezco a esta área. Pero, lastimosamente, las comunidades competitivas e individualistas han anulado esta necesidad. Y aún dentro de las personas está afectada esta necesidad. Aún hay personas dentro de las iglesias que sienten que no pertenecen a ese grupo, porque hay personas que como lo dejan de lado, hay personas que lo miran mal, ¿sí o no? Sí, pasa eso. ¿Sucederá eso dentro de las congregaciones, sí o no? Sí, pasa eso a veces, muchas veces. Muchas de las veces pasa eso, ¿verdad? Entonces, una persona, ¿cómo va a explotar sus talentos? ¿Cómo va a explotar sus dones? ¿Cómo va a explotar sus habilidades si esta persona no siente que pertenece parte de él? No siente que lo acogen, no siente que es acogido. Entonces, más nos dice, para que la persona pueda lograr a la autorrealización y sentirse realizado, tiene que sentirse parte de, tiene que formar parte de este grupo, parte de esta iglesia, parte del área laboral, del área escolar. Imagínense un niño que, si bien es cierto, tiene suplida la parte fisiológica. Le dan comida, los padres le dan de todo, los padres inclusive tratan de darle una buena seguridad mental, pero imagínense que llega al colegio y los niños lo maltratan, le hacen bullying, los niños le insultan. ¿Este niño podrá concentrarse en sus estudios? No, pastor. Porque no se siente que pertenece a ese grupo y No tiene seguridad. No tiene seguridad. Exactamente, no hay seguridad, no siente que pertenece a ese grupo. Entonces, como siente que no pertenece a ese grupo, la persona no va a desarrollar absolutamente nada de su potencial y va a estar el potencial inhibido cada día allí dentro de su ser. Entonces ya tenemos la tercera necesidad. Primero tenemos la necesidad fisiológica, la necesidad de seguridad y la necesidad de pertenencia. La otra es necesidad de estima. Maslow descubrió o describió dos tipos de necesidades de estima. Pastor, disculpe. ¿Llamado así? Disculpe, una pregunta con respecto a la seguridad. ¿Ya? ¿Por qué una persona evangélica se siente insegura en la iglesia, diría? Y esa parte de la seguridad, también una persona insegura no podría llegar al cielo. Podría ser que una persona que esté bien segura de que sí se va a salvar, sí podría llegar al cielo. O sea, ¿cómo podría describir eso? Ya, muy bien. A ver, en primer lugar, ¿por qué la persona se siente como que no se siente segura en este lugar? O siente que no pertenece a ese lugar. Mucho tiene que ver con el tema del trato. Mucho tiene que ver con el tema del afecto que estén dando, lo que es. Miren, si nosotros miramos Hechos 2, la realidad, ¿cómo es esta realidad social, eclesiástica en la congregación? Había una alegría y sencillez de corazón entre los unos a los otros. Inclusive algo muy interesante que el Señor dice, y esto no es predestinación para nada. El Señor dice, y Él añadía cada día a quienes. Yo creo que ¿A quién debían ser? Muy bien, a los que creo que ¿sí, hermano, escuchamos? Pastor, yo creo que es la seguridad de la fe y ¿cómo se llama? Que uno deposita en Dios, ¿no? Algo muy interesante dicho la hermana. Miren,
A veces hay conflictos dentro de las congregaciones. Es la verdad. ¿Para qué taparnos los ojos ante la realidad? Hay conflictos. Pero lo que me vas a hacer mantener seguro en ese lugar y voy a hacer sentir que pertenezco a ello es mi fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es un valor fundamental inherente en el cristiano para sentirse que pertenece a ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Pero valgan verdades, y no hay que tampoco cerrarnos los ojos ante esta realidad, que la persona que no se siente que pertenece a ese lugar, la persona va a tener un carácter inhibido, no va a poder explotar su potencial dentro de las congregaciones, lastimosamente. Y muchas de las veces puede haber dentro de las congregaciones como que mis preferidos, y hago a un lado a ciertas personas porque no son mis preferidos, y ahí más lo dice, allí no va a haber el sentido de pertenencia, no se va a satisfacer esa área. Pero qué interesante es que todos sintamos que pertenecemos a esa congregación, nos damos y recibimos el mismo afecto, el mismo cariño los unos a los otros. Esa es una iglesia que realmente marca la diferencia. ¿Alguien parece que iba a participar también? Fe y amor, pastor, ¿no? El fe y el amor, que tiene que actuar los dos juntos. Exactamente, claro. Mire, si hablamos dentro de los valores que debe haber dentro de la congregación, va a haber muchos valores en la congregación, fe, amor, servicio, etcétera, ¿no? Sí, eso sí, muchos valores. Entonces, qué bonito es que esta necesidad sea satisfecha y yo sentirme que pertenezco a esta área laboral, a esta área escolar, que pertenezco a esta congregación y poder abrazar mi iglesia, poder abrazar a mis hermanos y decir, yo aquí me siento muy contento. Ahora, ¿va a haber problemas? Sí, va a haber problemas, va a haber dificultades, nadie niega esta realidad. Eso no quiere decir que yo ya no pertenezco a este lugar, no, sino que debe haber ciertos ajustes para que la persona siga teniendo ese sentido de pertenencia a tal o cual lugar. Bien, sigamos. Maslow describió los tipos de necesidades de estima. La estima alta es la necesidad del respeto a uno mismo. Este incluye sentimientos tales como confianza, competencia, logros, etc. Pero también Maslow dice la estima baja concierne al respeto de los demás, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, etc. La merma, la disminución de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y en el complejo de inferioridad. El tener satisfecho esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. Por ejemplo, si una persona se siente seguro y siente que pertenece a ese lugar y es valorado, ¿qué tipo de estima tendrá hacia él? ¿Baja o alta? Alta, pastor, una estima alta. ¿Verdad? Y alta positiva, una autoestima alta positiva. Entonces, esa persona va a tener una estima muy buena desarrollada. Por eso Pablo dice, imagínense un niño que si bien es cierto tiene satisfechas las necesidades fisiológicas, siente seguridad por parte del padre, de la madre, pero en el área laboral, en el área escolar, los niños lo maltratan, los niños lo insultan, sufre de bullying. Este niño va a tener una estima baja, va a tener una muy mala reputación del contexto que le rodea. Este niño mañana más tarde va a tener problemas de baja autoestima y complejo de inferioridad. Entonces, Pablo nos dice, hay que ir desarrollando y que todas estas necesidades se suplan y coexistan todas las necesidades. Y por último,
llegamos a la necesidad última, que es la autorrealización, y es el uso pleno y explotación de los talentos y capacidades. Una persona con el hambre satisfecho, con una seguridad estable en el trabajo, se sentirá muy contento en el lugar donde está laborando o interactuando. Asimismo tendrá un buen concepto de él y del mundo que lo rodea y podrá explotar sus capacidades. En este texto que usted analiza, ahí está descrito las 5 necesidades. Una persona con el hambre satisfecho, fisiológico. Con una seguridad estable en el trabajo, seguridad. Se sentirá muy contento en el lugar donde está laborando, interactuando, pertenencia. Asimismo tendrá un buen concepto de él y del mundo que lo rodea, estima, y podrá explotar todas sus capacidades, la autorrealización. Y más lo dice, una persona no puede realizarse si es que no desarrolla toda esta pirámide, toda esta jerarquía. Entonces, ahí podemos analizar ya la clase número 6. Hemos visto la motivación de la conducta. Vamos a pasar a otra clase más, si es que no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, hermanos. Voy buscando la otra, Sí, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hermano, buenas noches. Sí, quisiera aportar antes de que pase. No sé si me escuchan. Sí, hermano, sí. Sí, antes de que pase al otro tema, quisiera aportar sobre el tema que estamos tocando, ¿no? La fisiología, la seguridad. Muchas de las veces esto no se llega a la autorrealización porque muchas veces uno se siente privado o no se siente parte del equipo en la cual uno labora, en la cual uno trabaja, en la cual el contexto donde está, ¿no? Entonces es un gran problema para muchos y dificulta y sucede muchas situaciones que dificulta el crecimiento, la realización personal, ¿no? Porque se siente inseguro muchas de las veces porque a veces violan tus derechos como persona, así como Pablo, por ejemplo, cuando estuvo viajando en su segundo viaje misionero, que lo vemos, y por sonar a una chica pitoniza, ¿no? Que daba dinero a sus patrones, y lo agarran y lo castigan y lo meten a la cárcel. Entonces, haciendo una obra justa, una obra que Dios le había encomendado, muchas veces se ve privado de su libertad y es violado sus derechos, ¿no? Por hacer una cosa justa. Y sucede muchas veces en nuestro contexto en la que vivimos, en las diferentes áreas de la vida, ¿no? En donde tú laboras, en la institución pública, privada, empresa, en donde tú labores, a veces cuando tus derechos es violado, muchas veces eso te lleva a sentirte muchas veces aislado del contexto de la sociedad, y eso te aísla, ¿no? Y muchas veces estando en un contexto donde hay muchas personas profesionales, tú te sientes solo. Entonces, ese es un factor que a veces no te permite en la vida, y mucho más cuando te violan tus derechos, eso perjudica el crecimiento de la vida cristiana, ¿no? Y otra cosa que decía la hermana también es la fe, ¿no? ¿Dónde está la fe? Y a veces la fe, estando una cosa en una situación de esa magnitud, y poner a prueba la fe, tiene que ver también con la vida espiritual de cada uno de nosotros como cristianos. Y ahí se ve, ¿no? Bastante el crecimiento también de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Nada más eso quería aportar, hermano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, es muy cierto, ¿no? Si es que nosotros ponemos, por ejemplo, a ver las dos iglesias, la iglesia de Corinto y la iglesia primitiva,
Se dice primitiva porque es la primera, la iglesia de Jerusalén. ¿A cuál de las dos iglesias usted hubiera querido pertenecer? ¿A la iglesia de Corinto o a la iglesia primitiva? De manera general la pregunta para cualquiera. ¿A la iglesia qué? ¿Cómo me dice, pastor? Ya, miren, en la Biblia encontramos muchas congregaciones, la iglesia de Corinto y la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Hechos que nos habla. ¿A cuál de las dos congregaciones hubiéramos querido pertenecer? ¿A la iglesia de Corinto o a la iglesia de Jerusalén? A la de Jerusalén. Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué a la iglesia de Jerusalén? Pastor, ¿cuál era la diferencia entre las iglesias? Disculpa. A ver, para ello nos muestra una realidad Pablo en Corinto. Y Pablo nos dice pues que básicamente ahí había muchos problemas en la iglesia. La iglesia de Corinto, si bien es cierto, tenían dones, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, hablaban en lenguas, pero en 1 Corintios 13, ¿qué es lo que les faltaba? Amor. Y Pablo no es de casualidad que en el medio ponga y hable del amor, porque le dice, está bien, pero el equilibrio es el amor, porque inclusive algunos decían, ya hay grupitos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. En una congregación dividida, ¿la persona podrá explotar todos sus talentos y potenciales? No. No, ¿verdad? Entonces, si miramos la iglesia de Jerusalén, todos tenían un mismo sentir. Había amor. Había amor. Amor ¿verdad? y fe. Amor y fe, servicio, etcétera. Inclusive vendían sus mismas propiedades y lo ponían. Luego, ya en el transcurrir de los meses, ya se vino manchando también esa buena reputación de la iglesia madre de Jerusalén. Entonces, ¿por qué ponía este ejemplo? A manera de lo que nuestro hermano les estaba diciendo, ¿no? Cuando uno no se siente seguro, siente que no pertenece a ese grupo, como que no va a tener la capacidad suficiente para poder explotar todos sus talentos. Pero muy diferente cuando una persona explota todos sus talentos porque siente que pertenece a este lugar. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario más, hermanos, tal vez? Y vamos a pasar ahora al módulo 7. El módulo 7 que habla del afecto y las emociones. Te pedí también por ahí que lo puedan leer, hermanos. Vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a hablar en este momento del afecto y las emociones. Afecto. ¿Qué es el afecto? ¿Qué idea tenemos de afecto? Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Me tiene gran afecto o le tengo gran afecto. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Y el afecto, dentro del concepto coloquial que tenemos, es algo muy positivo, ¿verdad? Entonces, afecto son fenómenos psíquicos. Y cuando hablamos de fenómenos psíquicos, decimos que son funciones psicológicas, humanas, muy íntimas, tales como la motivación, los recuerdos, las acciones, las ideas, etc. Estos fenómenos físicos, muy íntimos, por cierto, muy íntimos, se experimentan acompañados de otros fenómenos psíquicos. Lo afectivo siempre se va a presentar como una reacción muy íntima de la persona. El cariño que siento hacia él, el afecto que siento hacia ella, la ira posiblemente que alguien sienta o tenga. Y vamos a ver que el afecto siempre va a estar acompañado de emociones, de sentimientos.
aún de recuerdos y de pensamientos y valoraciones que la gente tenga, aún diría yo, hasta de creencias, ya que va a existir lo que es cierto tipo de paradigmas también. El afecto viene de la palabra latina affectus, y esto significa alteración del alma. Y el afecto va a definir y también va a limitar la vida del individuo. Son fenómenos que invaden toda nuestra vida psíquica, el afecto. Nos conmovemos o nos vemos afectados. Muchas de las veces posiblemente pueda ser el culpable de una persona, el responsable de una persona, que uno sienta mucha alegría o sienta mucha nostalgia o sienta mucha angustia. Aquí tenemos las circunstancias, el contexto hace que la persona se conmueva o se sienta afectada. Pero a veces no solamente es el contexto social, sino es el temperamento. No sé si ustedes han escuchado alguna vez decir, oye, esa persona es bien fosforita. ¿Han escuchado alguna vez? Sí, pastor. Que rapidito se enciende. O si no, uy, este hermano es bien alegre, este hermano es bien alegre, este hermano es bien carismática, ¿verdad? Su temperamento, la parte biológica, genética, hereditaria, también influye en el momento de poder conmovernos, de poder estar alegres, estar tristes, etc. Un segundito, hermanos, por favor. Un minutito, hermanos, por favor, y vuelvo. Ya, muy bien, hermano, disculpa, vamos a continuar. Entonces, son fenómenos que van a invadir toda nuestra vida psíquica, todo nuestro interior, ya sea por las circunstancias o ya sea por nuestro temperamento. Vamos a ver acá. Principales características de la afectividad. Y vamos a ver aquí 4 características: la intimidad, el nivel, la polaridad y la difusión por toda la vida psíquica. Punto número 1. La intimidad. Es algo profundamente subjetivo, algo muy personal que queda encerrada en las profundidades de nuestro mundo interior. Por ejemplo, la tristeza que se siente por el fallecimiento de un ser querido es algo muy íntimo que solo lo entiende la persona que está pasando por el duelo. ¿Saben? Y el error que hemos cometido muchas de las veces, digo yo porque quizás lo he dicho también, una persona que ha perdido un ser querido, llámese hijo, llámese padre, llámese esposo, esposa, etc. A veces hemos dicho, hermano, yo te comprendo por lo que estás pasando. ¿Estará bien ello? No. No. Cada persona vive su duelo de manera individual y de manera particular. Cada persona, cada ser humano vive de manera muy particular su duelo. Es algo muy personal, que queda encerrado en las profundidades de nuestro mundo interior. Si bien es cierto, la otra persona pudo haber perdido su padre también, o su esposa, o su esposo, pero el temperamento no es el mismo. El contexto no es el mismo. Entonces,
la principal característica del afecto que vemos allí, entonces es la intimidad. El fallecimiento de un ser querido es algo muy íntimo, que solo lo entendemos aquellos que están pasando por esa experiencia del duelo. Es más, en una misma familia, los hijos, por más que son hermanos, no todos viven la misma experiencia íntima y personal, ¿verdad? Algunos puede hacer que sean un poco más fuertes, otros que su temperamento, su carácter sea más fuerte, otros son más sensibles. Entonces simplemente se trata de poder escucharlos, se trata de poder comprender el porqué de esas lágrimas, de esa tristeza. ¿Se ha dado cuenta usted? Y quisiera hacer un paréntesis pequeñito con respecto a la etapa del duelo. Que no todos asimilan el proceso de la aceptación y la resignación de la muerte de un ser querido. Por ejemplo, cuando una persona recibe la noticia de que su ser querido acaba de fallecer, ¿saben cuál es la primera actitud que toma muchas de las personas? Entran en un estado de negación. ¿Sí me están escuchando, ¿verdad, hermanos? De depresión y depresión. Sí, exactamente. Pero lo primerito que van a entrar es en un estado de negación. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar. Nuestro cerebro quiere que nosotros evitemos el dolor y el sufrimiento. Y nuestro cerebro no quiere que nosotros suframos, no quiere que nosotros estemos tristes. Entonces nuestro cerebro va a querer evadir esa realidad. Y nuestro cerebro va a hacer que entremos en un estado de negación. Vienen y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Lastimosamente te tengo que decir que ha fallecido tu ser querido. Y la persona dice, no, no es cierto, no es verdad, no lo creo, me estás engañando, no me estás diciendo la verdad. ¿Algunos han votado por eso, sí o no? Amén, pastor. ¿Verdad? Se niega a aceptar el acto. Exactamente, ¿por qué? Porque nuestro cerebro nos quiere proteger del dolor que vamos a pasar por el momento del duelo y de la pérdida del ser querido. Eso hace que la persona entre en este estado de negación. Una vez que sale del estado de la negación, va a entrar en el estado de la culpabilidad algunos casos. Dicen, lo aceptan, es por mi culpa, o por tu culpa es que mi ser querido falleció. De una u otra forma, nuestro cerebro quiere que nosotros no sintamos dolor y entramos en la época de la culpabilidad, culpar a alguien por la pérdida de un ser querido. Luego ya viene la etapa de la resignación, la etapa de la aceptación. Es todo un proceso. Aquí se entra en una etapa de depresión más que de ansiedad, porque la ansiedad más está relacionada con un tema del futuro, por algo imaginario, por algo real que pueda o no suceder. Pero la depresión es por algo que ya ha pasado, por una pérdida, por algo que le está causando cierto tipo de tristeza. Más que ansiedad, diríamos, aquí la etapa del duelo es una etapa de depresión. Bien, vamos a continuar. Entonces, la intimidad. Cada uno, de manera muy íntima, entiende y comprende la realidad que está pasando. Segundo punto, la polaridad. Los fenómenos afectivos generalmente oscilan entre dos polos, los negativos y los positivos. A veces hay afectos agradables y también desagradables, placenteros, pero también dolorosos. Es más, en la adolescencia es muy fácil el cambio de un estado afectivo a otro opuesto. La persona está alegre y de repente tiene cólera.
La persona es muy voluble en esta etapa de la adolescencia. Otro punto, el nivel. No todos los fenómenos afectivos tienen la misma altura. Unos son muy elevados, por ejemplo, el amor filial, y otros muy bajos, como el egoísmo, la envidia, la venganza, etc., etc. Pero la difusión por toda la vida psíquica también vamos a tener ahí. Los fenómenos afectivos se extienden, se difunden por toda nuestra vida psíquica, invaden todo nuestro ser. Unas veces quizás en forma súbita y violenta, y otras en forma muy sutil. Por ejemplo, si de repente una persona está muy tranquila y le dicen, hey, te ganaste la lotería, ¿cómo se va a sentir esa persona? De lo tranquila que está. Feliz. Feliz, alegre, contenta, va a querer saltar, ¿verdad? Va a reaccionar de una manera desbordante. ¿Por qué? Porque va a difundir por toda la vida psíquica. Por eso se dice que cuando vamos a dar una noticia mala a alguna persona, lo debemos hacer con mucha delicadeza. Cuidado. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque como difunde toda la vida psíquica, todo el intelecto, toda la parte cognitiva, lo podemos dejar ahí nomás a la persona. Lo podemos mandar a la otra, como se dice. Entonces, ahí tenemos las principales características de la afectividad. Es algo muy personal. Pastor, una pregunta. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando a una persona se da una noticia mala, por ejemplo, supongamos que se murió el hermano de alguien, ¿Ya? y entonces si esa persona no lo sabe y yo le doy la noticia, ¿cómo debería decirle para que no se sienta tan mal? Porque si le digo así de frente se puede desmayar. A algunas personas les pasa eso, ¿no? Sí. Miren, a veces nos ha tocado dar a nosotros lo que es esas noticias. Y no es fácil. Yo recuerdo en una ocasión que me dijeron, Pastor Carlos, comunique esto, por favor, a esta persona que ha fallecido, lo que es su mamá. Entonces ya su mamá tenía una edad avanzada, no tan avanzada, 70 años por ahí. Y yo empecé diciéndole, ella sabía que su mamá estaba delicadita, pero no sabía que ya su mamá horas antes o minutos antes ya había fallecido. Entonces yo empecé tratando de hablar algo para que sin yo decirlo de manera directa, ella sepa que ya su mamá ha fallecido. Yo empecé diciéndole, mire, hermana, hay muchos hijos que no tienen la oportunidad de tener a sus padres hasta una buena edad, 40 años, 50 años, algunos lo pierden a muy temprana edad, pero mire usted, su mamá lo ha tenido la oportunidad de tenerlo hasta una edad muy, y ella ya se fue dando cuenta. Y terminó diciendo, mi mamá ha fallecido, y le tuve que decir, sí, su mamá ha fallecido, y empezó a llorar, que es lo muy normal. Pero sin yo decirle de manera directa, ella a través de mis palabras interpretó que ya su mamá había fallecido. No es fácil, porque está relacionada a las emociones, los sentimientos. Es un poco complicado. Imagínense que a usted, como hermano mayor, en este caso ya de la familia, le toque dar la noticia a sus demás hermanos. No es fácil. Es complicado. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque puede afectar, y ahí es donde... ¿Mana, sí me escuchó? Bueno. Bueno, sigamos. Entonces, la afectividad invade toda nuestra vida psíquica. Así como cuando uno se sacó una buena nota y quiere correr, ingresó a la universidad, se alegra, lo mismo también cuando van a dar una mala noticia, hay que tener mucho cuidado. Vamos a continuar. Hermano, les hago una pregunta antes de todo. A ver, sabemos que el otro sábado, el otro viernes, supuestamente ya debería ser nuestra última clase, ¿verdad?
La pregunta es, hermanos, ya son las 10 de la noche ya. ¿Nos quedamos unos minutitos más o el próximo viernes hacemos un resumen de las dos clases? O ustedes me dirán, porque es las 10 de la noche. Próximo viernes. El próximo viernes, pastor, un resumen mejor. Ya, listo entonces, hermanos. Entonces, miren lo que van a hacer, por favor, ya ahorita porque ahorita yo estoy en las instalaciones del templo y abajo estamos en vigilia. Lo que van a hacer ahorita entonces, para ya ir terminando, es que en el WhatsApp usted me va a escribir su nombre, por ejemplo, Jesús tuyo me presente, y yo ahí ya lo voy, posiblemente mañana después de la reunión del presbiterio, yo lo pase a mi asistencia, lo que es, y ya ir vendiendo lo que es ese informe. ¿Le parece, hermanos? Amén, de acuerdo. Entonces, hermanos, yo quería hacer hasta las 11 de la noche, pero sí, les entiendo, no se preocupen por ese aspecto. Voy a pedir entonces, a ver, en esta ocasión, que ya nos despida con palabras de oración nuestro hermano Mesías Sánchez. Hermano, a ver, nos despide en oración. Pues claro, ¿a dónde vamos a escribir el nombre? Ya, al WhatsApp, al grupo de introducción a la psicología. Ah, ya pasó. Ahí pone usted su nombre, apellido. Allá, algunos me dicen, pastor, no estoy en el grupo. Voy a dejar acá mi número telefónico. Ahí está mi número telefónico, los que no están en el grupo. O sea, los que no están en el grupo, ahí por favor me escriben. Muy bien. Entonces nuestro hermano Amén. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Entonces, el próximo viernes, Dios lo bendiga. Nos estaremos en Amén, bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones. Pastor, Dios le bendiga. Amén. A todos, hermanos. Amén. 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 Dios. Recording stopped.